Vamos a comenzar así. Celebrating the small victories. O sea, que celebremos incluso las pequeñas victorias. Eso es lo que dice la tacita de café. Celebrate the small victories. Es una visión muy interesante que nos da la tacita de café. Celebrate the small victories. Que hay que celebrar incluso las victorias pequeñas. Porque de victoria pequeña en victoria pequeña es que llegamos a celebrar algún día lo que es parte de nuestro procedimiento, en que nosotros vamos y vamos y vamos. Muchas preguntas que espero que hoy las respondamos, ¿verdad? Sobre lo que está pasando. Por eso el nombre del mensaje. ¿Será que me equivoqué de planeta? Y esta es una pregunta que naturalmente nosotros nos hacemos en algún punto de nuestra vida, a los 30, 40, 50, lo que sea. Pero me llamó la atención viendo todo lo que está pasando. Vamos a ver qué dice la palabra sobre esto, ¿verdad? Si nos equivocamos de planeta, si caímos aquí por equivocación, si realmente hay pruebas de esta evolución de mono a ser humano. Vamos a ver qué nos dice la palabra en toda esta aparente confusión que a medida que se va desarrollando el mensaje nos vamos a dar cuenta que hay una sola pieza que está faltando, y que falta en nuestra vida, en todas las vidas de los seres humanos. Es una sola pieza la que falta para nosotros poder reencajar, para poder reconstruir, regenerar ese yo interno, ese yo que fui cuando tenía 5, 10, 15 años todavía, que nos quedaba algo de bueno por allí, de inocencia, de pureza, algo de que se podía decir, oye, hay algo de Dios en esta persona. Tú y yo sabemos que eso ya se está casi que extinto en el planeta Tierra. Entonces vamos a ver cómo la palabra nos desnuda. Yo cuando comencé a preparar este mensaje me comencé a sentir que el Señor me iba desnudando, porque a medida que uno va caminando en este camino con el Señor, se da de cuenta que el objetivo irónicamente de nosotros es volver a ser niños en la manera de pensar. Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando, las preguntas que van a ir saliendo, los comentarios que se van a ir añadiendo. Y realmente ahí vamos a encontrar la respuesta, en que no fue que nos equivocamos de planeta, sino que realmente desde que tuvimos conciencia, razón de ser, de que oye, existo, ¿qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Qué me está esperando después de esta vida? ¿Cómo llegué aquí incluso? Más que la fecundación de la madre del vientre. ¿Qué trasfondo espiritual es el que hay detrás de todo? Vamos a estar hablando del espectro electromagnético o el espectro espiritual, que venimos tocando en algunos de los mensajes anteriores, de cómo se mueve el espectro electromagnético, pero en este enfoque se convierte en lo que es nosotros como creyentes conocemos el Espíritu Santo. Recordemos que somos espíritu, tenemos un alma, la caja de las emociones, sentimos, reaccionamos, actuamos animalmente, sabiamente, precavidamente, o simplemente no actuamos y estamos en esta caja. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice o nos describe a nosotros. Alma, espíritu, mente y alma. Vamos a tocar unos versículos, por ejemplo, el libro de Job, que dice en el capítulo 33, el Espíritu de Dios me hizo. Véalo, escúchalo. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Estamos hablando en el libro de Job. Cuando comenzamos a armar el rompecabezas cósmico de la Biblia, vemos que Job ya hizo esta declaración aproximadamente, ¿qué? 3.000, 4.000 años atrás. Y antes de eso ya teníamos 6.000 años atrás la Biblia.
cuando dice en el libro del Génesis, el Espíritu de Dios, nuestra esencia, se movía sobre la faz de la tierra. Y de ahí radica la confusión en que nosotros tenemos que atravesar para reencontrarnos con nosotros mismos, que es lo único que nos da ese soplo de vida verdadera, no de sobrevivencia, en lo que mayormente la humanidad venimos luchando, ¿verdad? Dijo uno de mis mentores que desde que nacimos estamos muriendo. Desde que nacimos estamos muriendo, comenzando celularmente y espiritualmente, porque nacimos desconectados de la fuente del poder de Dios, espiritualmente hablando. Entonces me puse a hacer este mensaje, analizar, yo dije, ¿cuántas personas no hay, verdad, en el planeta ahorita? Aparte de las que ya están muriendo por esta plaga, aparte de las más de 3.000 que se quitan la vida por depresiones y cuestiones, ¿cuántas personas no se hacen esta pregunta antes de dejar este lugar? ¿Será que me equivoqué de planeta? En medio de tantas ideologías, en medio de tantas religiones, en medio de tanta confusión, en medio de tanto engaño, en medio de tanta hipocresía, en medio de tanta locura, ¿cuántas personas no se hacen esta pregunta? ¿Será que me equivoqué de planeta? Y maravillosamente Jesucristo, el ser que dividió la historia de la humanidad, es el único que ha respondido esa pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos estamos dirigiendo? En el libro de Juan, Jesucristo respondió. Ahorita vamos a entrar en lo que es materia de la naturaleza humana. Si nos hacemos esta pregunta, ¿será que soy de aquí o no? ¿Será que vengo de otro planeta? Tenemos que estudiar o al menos tocar algunos puntos sobre lo que la Biblia le plantea al ser humano, la naturaleza humana. Y vamos a ver cómo de una manera los cabos comienzan a atarse, el rompecabezas cósmico comienza a ofrecernos piezas que podemos colocar y podemos comenzar a entender. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a entender, rico no es el que más tiene. Rico es el que menos necesita. Totalmente opuesto a la mentira diabólica en que nosotros crecimos. Rico es el que más tiene, la cuenta llena, más carros, más mujeres, más casa, bla, 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 bla. No importa si no lo puede disfrutar. No importa si está en un hospital muriéndose. No importa si tiene una vida como la tenga. Pero si es rico, ya tiene un estatus en la sociedad. Eso es lo que el mundo y el diablo nos viene programando. La palabra de Dios dice, rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita, porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Ahora bien, un punto que vale recalcar, no es que, el que menos necesita y punto, no, eso no significa de ninguna manera que no podemos aspirar a un auto mejor, a una casa mejor, a ese viaje que quiero hacer, bueno, después que pase toda esta cuestión y que permitan viajar. Este trabajo, una mejor pareja, una mejor opción, un suspiro diferente. No hay que confundir los extremos porque ahí es cuando caemos en las analogías. Entonces, tenía un punto que iba a mencionar antes de este, pero se me pasó. Así que vamos a entrar en lo que es el sistema educativo que Dios le ofrece a su creación, a la raza humana, la única raza que existe. Al menos que conozcamos, ¿verdad? La raza animal, la raza humana. Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿será que me equivoqué de planeta? Tiene que haber un vacío abstracto que almacena algo físico o palpable. Ya lo hemos compartido con el ejemplo del caballo azul, que no lo podemos ver, pero algo en nuestra mente se lo imagina, un caballo azul claramente. Entonces, si tenemos esta capacidad intelectual para transportarnos física, espiritualmente, como sea que lo queramos llamar, quiere decir que hay algo realmente fuera de estas 4 dimensiones en que el planeta, nosotros nos encontramos, que tenemos acceso a ello.
Tenemos acceso porque si podemos imaginarnos cielos, nubes, el kingdom, el reino de Dios, este caballo azul, ¿cómo es que yo me puedo imaginar un caballo azul? Si somos aparentemente mortales. Pero es algo abstracto y lo podemos imaginar, lo podemos visualizar e incluso casi que nos podemos montar en él, lo podemos tocar, ese caballo azul. Entonces, cosas como estas son las que le abren el apetito intelectual a las personas de que ¿será que yo no vengo de este planeta? De ahí es donde surgen las teorías que los aliens, que la raza reptiliana, todas estas cuestiones, ¿verdad? Que sin duda alguna son cuestionables, porque si tenemos la mente de Jesucristo, como dice Primera de Corintios 2:16, es válido que nosotros nos preguntemos, nos cuestionemos, razonemos con nosotros mismos y con Dios. Pero lo que tenemos que tener cuidado es cómo, la forma en cómo lo hacemos, de reclamo o de pregunta. Señor, yo no entiendo, yo no sé, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito realmente? ¿Por qué todo esto? ¿O para qué todo esto? Entonces, todas estas preguntas, las preguntas que llegan a la página, cosas personalmente que uno va atravesando, fueron las que me empujaron a compartir este mensaje. Voy a bajar un poco de esto. Y la palabra dice así, hablando de la naturaleza humana a la imagen de Dios. Las escrituras declaran con claridad que la raza humana, por una especial decisión de Dios, ahí comenzamos, ¿no? Con las excepciones de Dios. Y vale la pena resaltarlo porque por una razón especial de Dios. Y vale la pena regalarle unos 2 minutos. ¿Por qué? Porque caemos en cuenta de nuevo, me ata este pensamiento de que es verdad. Fue una decisión especial de Dios que nosotros existiéramos. Como dice el libro de Efesios capítulo 1 en adelante, que Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso, lo que nos dice el libro de Efesios. Y luego nos vamos al plano físico, material, real de que Dios pudo crear robots. Dios pudo crear robots y tenerlos todo el día. Aleluya, aleluya. Pero Él no lo hizo, y dale cuerda. Pero Él no lo hizo. Dice la palabra que Él decidió arriesgarse a crearnos a nosotros para que todo tuviera más sentido, para que todo fuera más real, más rico, más vivible, más palpable, más de manera que podamos sentir el impacto del golpe, el impacto de una bendición, el impacto de la presencia de Dios en mi vida, el impacto de que cómo Dios se aleja de mí cuando hago esta o aquella otra cosa que ya no hacía, que la dejé de hacer, pero que caí de nuevo. Y ahí es cuando viene el impacto. Esos impactos un robot no lo puede sentir. Entonces ahí está la diferencia, ahí está la línea ultrasensible, pero real como tú y como yo. La presencia de Dios, la mano de Dios en nuestras vidas. Las escrituras declaran con claridad que la raza humana, por una especial decisión de Dios, fue creada a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Por lo tanto, Adán y Eva no fueron producto de la evolución, por cuanto fueron creados a la semejanza de Dios. Podían responder a Dios y tener comunión con Él y reflejar su amor, gloria y santidad. Esto es muy importante, esto que acabamos de leer, porque aquí se descubren bastantes misterios. Comenzando, por ejemplo, por cuanto fueron creados a la semejanza de Dios. Semejante, el verbo semejar, parecido, de una u otra forma, algo de Dios está en nosotros. Su imagen, la forma en que fuimos creados o en la forma en que Dios decidió que nosotros apareciéramos en este espacio de tiempo que ahora mismo nos encontramos. Pudiendo crearnos con manos, pies, animales, nos creó así. Quiere decir que de una u otra forma nosotros nos parecemos a Dios.
físicamente, para ser criados a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios de alguna forma tiene que tener, aunque sea un semblante de lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Por eso la palabra dice que en este momento los habitantes de la tierra somos espectáculo al mundo invisible en el tercer cielo, entre los ángeles, Dios y los demonios. Porque en este momento recordemos que el libro de la vida eterna está escrito ya, predestinado. Entonces la palabra cuando dice que nosotros somos espectáculo es porque los ángeles que están con Satanás y los ángeles que están con Dios tienen la mirada puesta en nosotros, viendo cómo estas criaturas que están aquí en la tierra se mueven, obedecen a Dios, desobedecen, dicen que son fieles, pero son hipócritas. Ahí es cuando el diablo envía a sus ángeles y demonios. Mira, este dice que es evangélico, este dice que cree en Dios, este dice que es aleluya, pero mira, lo anda fornicando, anda usando droga, anda mintiendo. Y ahí es cuando viene la mano de Dios. Entonces ahí es cuando comienza el conflicto invisible que no podemos ver, pero podemos sentir sus efectos. Entonces, vale la pena resaltar esto. Por cuanto fueron creados a la imagen, y semejanza de Dios, podían responder a Dios y tener comunión con Él y reflejar su amor, gloria y santidad. Nótese al menos dos aspectos diferentes de la imagen de Dios en el género humano. Dos aspectos diferentes, vamos a ver cuáles son. Adán y Eva poseían una semejanza moral con Dios, en que eran justos y santos. Justos es al pan pan y al vino vino, no ser corrupto en el siglo XXI. Y santo, esta palabra llega a muchas preguntas. La definición santo es simplemente ser apartado o ser diferente. No es andar de blanco, tener una barbita blanca o la gorrita, no. Santo, la palabra le llama es separado, distinto, diferente. Yo hacía esto, aquello y lo otro, ahora me decidí a vivir en santidad, me decidí a vivir diferentemente. Eso es todo. De ahí que el diablo usa que te la tiras de santito, que no puedes ser santo, que tú hiciste muchas cosas, que tú mataste, violaste y robaste. ¿Cuándo vas a ser tú santo? Nos dice el diablo, ¿verdad? Y como no sabemos el significado real de esta palabra, pues así. Caminamos muchos y así nos vamos llevando golpes en la vida hasta que pasa una u otra circunstancia y llegamos a Jesucristo, o simplemente dejamos este lugar sin conocer a Jesucristo, al autor y dador de la vida. Entonces, Adán y Eva poseían una semejanza moral con Dios, en que eran justos y santos. Esto lo podemos ser nosotros, justos. Llamar al pan pan y al vino vino. Robar es robar, mentir es mentir, es pecado, lleva al infierno, punto. Y santo, ser separado de todo lo que el diablo le ofrece a uno y le sigue ofreciendo cada día. Con un corazón capaz de amar y querer, hacer lo que era bueno, y poseían una semejanza con Dios en inteligencia. Aquí se pone interesante la cosa. Y poseían una semejanza con Dios en inteligencia, porque fueron creados con espíritu. Porque fueron creados. Vamos a repetirlo de nuevo porque me gusta cómo suena esto. Y poseían una semejanza con Dios en inteligencia, porque fueron creados con espíritu, mente, emociones y poder de elección. Cuando Adán y Eva pecaron, se alteró seriamente esa imagen de Dios en ellos. Ahí es cuando comienza el conflicto cósmico en el cual nosotros nos encontramos.
después de 5.000, 6.000, 7.000 años, de acuerdo a los registros bíblicos que nosotros encontramos y que la misma antropología le da al ser humano para tener conciencia de el tiempo que nosotros de una u otra forma aproximadamente estamos aquí, porque no podemos saber con exactitud, eso es mentira. Entonces dice la palabra, cuando Adán y Eva pecaron, se alteró seriamente esa imagen de Dios en ellos, pero no se destruyó del todo. Es indudable que se alteró su semejanza moral. Es indudable que se alteró su semejanza moral con Dios cuando pecaron. Déjame leerlo de nuevo. Es indudable que se alteró su semejanza moral con Dios cuando pecaron. O sea que cuando en el momento que Adán y Eva decidieron creerle a la serpiente que les habló, un misterio del cual tenemos que hacer un mensaje en cualquier momento, se alteró su esencia, la pureza, la raíz de lo que ellos eran realmente. Acabamos de leer que era espíritu. Por eso el profeta Job dijo, el espíritu de Dios me hizo y el soplo, el aliento de vida, el soplo de Dios me dio vida. Y es lo mismo que dice en el Génesis. Sopló Dios en Adán, me gusta, aliento de vida, aliento de gracia inmerecida. Porque Dios no tenía necesidad de crearnos. Supongo que Él estaba bien, pero se arriesgó. Y vean cómo estamos. Se puede decir que le ha costado caro. Me atrevo yo a decirlo. No quiero decir con esto de que a Dios lo agarró de sorpresa. Porque creemos en el Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. O sea, que todo lo puede, todo lo sabe y está en todos los lugares. Pero no deja de ser un riesgo, porque por eso estamos en el conflicto que estamos. Entonces, viendo y pensando más allá de lo que la razón no quiere que atravesemos. Hay que atravesar esa pared, penetrar nuestra mente, nuestro espíritu, para poder encontrar respuestas diferentes. No solamente lo que me enseñaron o lo que me dijeron. No. Menos mal que no están aquí cerca de mí. Bueno, entonces, recordemos que a Dios no le molesta que uno le pregunte y que se ponga a razonar con Él. Porque esto es lo que vemos en el libro de Job. Job, un hombre justo, dice la palabra, dialogaba con Dios, argumentaba, le preguntaba, le decía, escuchaba, le decía, escuchaba. La cuestión es cómo lo estamos haciendo o cómo lo hacemos. Entonces vemos que de aquí radica todo lo que es realmente la esencia misma del desastre en que la humanidad se encuentra. La transgresión de la ley de Dios. El pecado. Cuando el pecado entró al mundo, la edad de las personas se redujo 80%, casi 90%. De acuerdo a todas las personas que vemos desde el Génesis, que 100, que 200, 500, 900, Matusalén, 900 años, un poco de personas, ¿verdad? Entonces, vemos que la entrada impactante del pecado en la tierra dejó una huella que capaz y nunca se borre. Aunque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, al menos que Dios tenga otro planeta preparado para nosotros. No lo sabemos, ¿verdad? Sabemos de la nueva Jerusalén, la nueva tierra, los nuevos cielos. Puede ser, no lo sabemos todavía, no está revelado. Yo no lo he leído y no he escuchado nada tampoco. Entonces puede ser que haya otro planeta preparado para la otra vida, la nueva Jerusalén, y de una u otra forma todo lo que sucedió en la tierra en estos 2000 años que tenemos, 3000, 2030 años, no lo sabemos todavía tampoco cuánto tiempo va a ser exactamente que vamos a estar aquí, o el periodo de tiempo que Dios tiene establecido para decir, ¡pam!, se acabó. No lo sabemos. Entonces podemos
pensar y de una u otra manera tener una idea de lo que es, pues, una u otra cosa o lo que podría ser. Para eso tenemos la mente de Jesucristo. 1 Corintios 2:16. Otro aspecto importante, componentes. Estamos hablando que si somos de este planeta o no, ¿verdad? Que si venimos de otro planeta o no. Bueno, componentes de la naturaleza humana. La Biblia revela que la naturaleza humana hecha a la imagen de Dios abarca 3 componentes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Dios formó a Adán y a Eva. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida. Sopló en su nariz aliento de vida, espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Dios tenía el propósito de que al comer del árbol de la vida y al obedecer su mandamiento de no comer del árbol del conocimiento de bien y del mal, el género humano no moriría nunca, sino que viviría para siempre. Por eso hablamos, ¿no? Terminamos de comentar de que qué riesgo el que Dios se metió al decidir crearnos con la capacidad de poder decidir creerle, seguirlo o no, y simplemente no prestarle mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, muy interesante, pienso que podemos leerlo de nuevo, ¿verdad? La Biblia revela que la naturaleza humana hecha a la imagen de Dios abarca 3 componentes: el espíritu, por eso existe el espiritismo, el contacto, las pirámides, la energía, la astronomía, la astrología, todas estas cuestiones que involucran espiritismo de una u otra forma, la hechicería, la brujería, la lavadita, todas estas cuestiones. De ahí viene, porque es el espíritu, es la influencia de Dios o la influencia demoníaca, la que está en una casa, en un trabajo, en todos los lugares. Y de hecho lo sabemos, la mayoría de personas lo sabemos, pero ¿qué tanta atención le prestamos? Ahí está la diferencia. Dios formó con 3 componentes, Dios formó al ser humano. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, cuerpo. Entonces vamos a ver cómo el rompecabezas se va armando, sin duda alguna. Y ahí es cuando decimos, oye, de verdad, yo sí soy de este planeta, que es el punto que estamos hablando hoy. Dios formó del polvo de la tierra, cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida. Es lo que estamos hablando, los 3 componentes que nosotros como seres humanos tenemos: espíritu, alma y cuerpo, la caja en que estamos físicamente. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, lo mismo que acabamos de leer en el libro de Job, cuando Job dijo el espíritu. Qué importante esta palabra: el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Cuando vamos al libro de Génesis, pasamos de Job 3000 años atrás, antes de Job, vemos que en el Génesis Dios dijo: y sopló Dios en Adán aliento de vida. Esto es tremendo, ¿me entiendes? Entonces, y sopló en su nariz aliento de vida, espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Dios tenía el propósito de que al comer del árbol de la vida y al obedecer su mandamiento de no comer del árbol del conocimiento de bien y del mal, el género humano no moriría nunca, sino que viviría para siempre. Vale la pena recalcar lo que acabamos de mencionar, el riesgo que Dios corrió al crearnos a nosotros con la capacidad de decidir, de elegir. Aunque me he encontrado con personas ateas y de tantas organizaciones diferentes que dicen que el libre albedrío no existe. Pero el libre albedrío claro que existe, porque el hecho de que uno pueda decidir en algo o no decidir, ponerlo a un lado, eso es libre albedrío. Dios da los mandamientos.
Unos dicen sí, otros dicen no, otros dicen, bueno, sí, está bien, un poquito, la mitad tal vez puede ser. No. Eso es libre albedrío, ¿me entiendes? Eso es libre albedrío. El hecho de que podamos pensar simplemente en que puedo elegir una cosa o puedo elegir la otra, eso es libre albedrío. ¿Está claro? Lo que pasa es que la carne está malvada, le dice a uno, no, no creas, mentira, embustero, mentiroso. El Señor reprenda al diablo. Entonces, ¿verdad? Hablamos de esto, ¿verdad? De que el propósito que Dios tuvo siempre fue ese, que el ser humano pues viviera eternamente, se reprodujera y muy bonito, un paraíso prácticamente. Entonces, las responsabilidades, 3 puntos. Hemos hablado de la naturaleza humana. La naturaleza humana, a la imagen de Dios, componentes de la naturaleza humana, espíritu, alma, cuerpo, la responsabilidad que tenemos nosotros. Y ahora, las responsabilidades de la naturaleza humana, la parte que a nosotros no nos gusta para nada. Las responsabilidades de la naturaleza humana. Cuando Dios creó a los seres humanos, les confió varias responsabilidades. Dios los hizo a su propia imagen para que Él pudiera desarrollar una relación amorosa y personal con ellos por toda la eternidad y para que ellos lo glorificaran como Señor. Tanto deseaba Dios un pueblo que disfrutara de Él, lo glorificara y viviera en justicia y santidad delante de Él, que, vea, de tal manera amó Dios al mundo, en otras palabras, ¿verdad? Que cuando Satanás tuvo éxito en tentar a Adán y a Eva para que se rebelaran contra Dios y le desobedecieran, el Señor prometió enviar un Salvador para que redimiera al mundo. El Señor prometió enviar un Salvador para que redimiera el mundo. Yo creo que no hay forma más hermosa de terminar este mensaje que conociendo, ¿verdad?, el por qué Jesucristo tuvo que morir. De acuerdo a lo que acabamos de leer, pues conocemos la historia, la virginalidad, la concepción virginal de María, una mujer. Y la respuesta más lógica, científica, incluso científicamente hablando, es esta: de que no había ser humano, no había ser sobre la tierra, no había sangre tan pura que no hubiese pecado, no había ser sobre la faz de la tierra que pudiera pagar por esto, por nuestra existencia. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Solamente había uno, el mismo Dios, de una u otra forma. Es como que yo lo veo así, es como que si Dios hubiese agarrado una parte de Él y Él mismo se fuera autocrucificado, que es lo que nosotros, cuando vemos más allá de todo esto, podemos entender, podemos concluir. ¿Por qué? Porque no hay otra razón. Dios pudo crear robots y no los envió. Pudo tenerlos y no los tuvo. Decidió crearnos a nosotros. El sacrificio de la cruz en el Calvario. Esto es un argumento que vuela tapas, pensamientos, ideas, rompe con teorías, aplasta con cualquier ideología, porque es muy tremenda, es muy profunda. Pero la palabra de Dios dice, 1 Corintios 2:16, tenemos, los que hemos recibido a Jesucristo, tenemos la mente de Jesucristo para comenzar a tomar decisiones correctas, para no seguir cometiendo el mismo error, para entender un poco mejor todo este misterio que nos envuelve: espíritu, alma, cuerpo, primero, segundo, tercer cielo, las dimensiones en que estamos, el tiempo realmente, el espacio, la eternidad. ¿Qué es realmente todo esto en que nos encontramos? ¿Y cuál es mi propósito aquí?
La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versos 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios santo y verdadero, y a Jesucristo, al ser que tú has enviado. Esto es lo que dice Juan 17:3. Esa es una forma de responder: ¿será que me equivoqué? Es una forma de responder: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde voy? ¿O cuál es mi propósito? Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Y vean cómo salta de una vez a la vida eterna, porque es lo que a la final a nosotros no importa. En cualquier momento nos vamos a este lugar. ¡Fum! Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jehová, al único Dios santo y verdadero, y a Jesucristo, el ser que tú has enviado. Esto es maravilloso, es tremendo. Hablamos un poco de lo que es la naturaleza humana. Para hablar de este artículo te tomaría tiempo, mucho más tiempo, así que tenemos que hacer otro mensaje con algo relacionado. Te envío un abrazo en la fe de Jesucristo y te invito. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y una vida distinta y diferente si es posible. Y se encuentra en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en su bendita palabra. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Mi vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones.